Diego, ¿me escucha ahora sí? Ay, gracias, Diego, muy amable. Creo que tenía el micrófono cerrado. Bueno, voy a como a darle un inicio un poquito más antes de acá. Bueno, acá la finalidad de esta sesión sincrónica, pues es explicar todo lo que es concerniente al módulo número uno que hablamos de las distribuciones de probabilidades continuas. Cuando nos referimos a esas distribuciones de probabilidades continuas, nos vamos a indicar al tres puntos claves, a lo que es la probabilidad, ¿cierto? A lo que es el concepto de una variable aleatoria y lo que es una distribución de probabilidad. Esto de igual manera, en algunos momentos, pues ya lo habían visto algunos de estadística, simplemente para recordar. Cuando hablamos del concepto de probabilidad, pues me defino que esa probabilidad pues son eventos o sucesos que permiten preceder situaciones relacionadas con algún experimento dentro o alguna situación dentro de la sociedad y están basadas a partir de la regla o esta expresión matemática que es definida como casos favorables sobre los casos posibles. Ahí podemos determinar un concepto de probabilidad. Entonces, eh, ¿qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un dado y lo lanzo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el 1? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de evento, pues sencillamente o suceso, sencillamente vamos a indicar que hay 6 posibilidades, ¿cierto? Porque tiene el dado, en este caso, 6 caras. Entonces, al tener 6 caras, esos son lo que son las posibilidades o los eventos. Esto también es importante, ya lo voy a indicar más adelantico, que son las variables aleatorias. Entonces, acá vamos a indicar que cuál es la probabilidad que me salga el 1. Entonces, ahí aparece el proceso matemático que me va a decir que esa probabilidad es igual a ¿qué? A los casos favorables sobre los casos posibles. En este caso, los casos posibles son 6, pero los casos favorables son solamente 1. Entonces, en este caso, la probabilidad sería 0,16, ¿cierto? La probabilidad de que me salga el 1. Lo mismo en el 2. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántas veces hay? ¿Cuántos 2 hay? 1. ¿Cuántos 3 hay? 1. Pues sencillamente ese es el concepto de probabilidad. Y viene lo otro importante, que dentro de lo que es la probabilidad, lo que es la variable aleatoria, lo que mencionaba anteriormente, que esas variables aleatorias pues se establecen como una variable que toma valores correspondientes a distintos resultados de un experimento, ¿cierto? Por ello, se toma un valor particular de acuerdo al evento aleatorio que se defina, ¿no? Si yo estoy hablando de lanzamiento de un dado, pues tomo esos eventos aleatoriamente, lo que ha sucedido, lo que vi ahorita, si yo saco la probabilidad del 1, del 2, el 3, el 4, el 5, y si lo saco al lanzar, eso genera un evento y eso es una variable aleatoria. De esa variable aleatoria, pues están lo que es la distribución de probabilidad. Cuando hablamos de esas distribuciones de probabilidad, pues son todos los valores que toman de acuerdo a la variable aleatoria, ¿no? Y esa variable aleatoria puede ser discreta, aunque recordemos acá que estaríamos hablando un punto de la variable continua que nos vamos a centrar más adelante. Y por lo tanto, esas variables o esas variables aleatorias siempre se van a denominar distribuciones de probabilidad. ¿Por qué distribuciones de probabilidad? Porque la sumatoria de esas probabilidades me debe dar igual a 1 o cumplir esta condición donde 0 es menor que la probabilidad, pero la probabilidad puede ser menor o igual al 1, siempre y cuando se establezca dentro de ese rango. Entonces, de ahí, pues, vemos que ese concepto de probabilidad siempre va a tenerse fijo cuando sigamos hablando mucho de lo que es las distribuciones. Miremos acá, eso es lo que indicaba anteriormente, ¿sí? Dice que se puede considerar un evento de alzar un dado, ¿cierto? O lanzar mejor un dado. Entonces, la variable aleatoria, ¿cuál sería? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces, yo puedo definir varias veces. ¿Por qué? Porque aquí me habla de la probabilidad de 1, pues da 0,16. Si yo hablo de la probabilidad de sacar el 2, pues lo mismo, ¿no? La probabilidad de sacar el 2, pues en este caso va a ser ¿cuántos 2 hay en la cara del dado? Pues una sola. Entonces, esos serían los casos favorables
sobre los casos posibles que vienen siendo los mismos, ¿cierto? Los 6 casos. Si nosotros los dividimos, pues nos va a dar 0,016, ¿cierto? El ejercicio para tener en cuenta eso, ¿no? Frente a lo que es la parte 0,16, ¿no? 0, aquí no es por ciento, aquí se me fue esta partecita y no es por ciento, aquí es 0, ¿cierto? Que eso equivale mejor, ojo, equivale al 16,6% y esto también equivale al 16,6%. Si yo determino el otro evento, voy a hacer el otro evento, mirando el ejemplo, dice que la probabilidad de que, ¿cierto?, saque el 3. Entonces, lo mismo. ¿Cuántos 3 hay? Uno, se serían los casos favorables, frente a los casos posibles, que en este caso vienen siendo los 6. Entonces, el mismo valor lo dividimos, me da 0,16 y por ende equivale al 16,6%. Y así sucesivamente con el 4, el 5 y el 6. Entonces, ahí nos va a resultar una distribución que más adelante la vamos a ver que se llama distribución uniforme, porque mantienen una constante en sus resultados. Recuerde, por favor, Diego, que si tiene alguna pregunta, me la escribe por el chat y yo voy a estar ahí atento. Bueno, vámonos ahora sí a centrarnos dentro de la temática, ¿sí?, de lo que es el concepto de las distribuciones y lo que le indicaba. Vamos a mirar la distribución uniforme, aunque acá me voy a centrar mucho más a la importante, que es la distribución normal, pero cabe recalcar mucho que también tienen importancia lo que es la distribución uniforme, la distribución exponencial y la distribución binomial. Cuando hablamos nosotros de la distribución uniforme, pues siempre nos vamos a enfocar de que hay una constante dentro de los valores, ¿cierto?, fijados como distribución uniforme. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros miramos acá, un equipo de reparación es responsable de un tramo de oleoducto en los kilómetros de largo. La instancia en kilómetros, ¿cierto? Ahora, ¿a qué surge cualquier grieta, ¿cierto? A la que surge cualquier grieta puede representarse por medio de una variable aleatoria discreta uniforme con una función de densidad igual función fx igual a 5. Entonces, halle la distribución acumulada y la probabilidad que surja en cualquier grieta dado entre 0,5 y 1,5 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Si ustedes miran en este caso, vemos que esta distribución de densidad me va a establecer unos rangos y esos rangos se definen a partir de este valor. Entonces, estos valores, por ejemplo, van a ser constantes, ¿cierto? Y el otro valor de función de densidad, pues va a ser 0. Si nosotros miramos esta gráfica mucho más clara, me va indicando que esta constante equivale a 0,001, ¿cierto? O sea que estamos acá en esta gráfica. Voy a cerrar acá esto y voy a abrir otro. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que si yo trazo acá perdón, acá que se me fue el cursor. Un plano cartesiano, por ejemplo, y tengo que ubicar dentro de mi distribución este punto, ¿cierto? O sea que esto yo lo voy a traerlo para acá, voy a ver si lo copio y lo pego acá. Eso. Entonces, exacto, me dice que la función establece dos intervalos. Esta podría ser una función de cortes o de llamada en las matemáticas una función de tramos, ¿cierto? Entonces acá me va a indicar que hay una constante. ¿Cuál es la constante? La constante está marcada acá, que es 0,001. Esto va a ser uniforme. Y por ende 0, pues ya significa que no, la constante va a estar acá. Y hay unos intervalos. Aquí hay un intervalo entre 0 y 1000. ¿Qué significa acá? ¿Sí? Que yo voy a generar aquí un intervalo de 500 en la mitad, uno de 250 y uno de 750, ¿cierto? Entonces,
acá me va a indicar que este punto 250 se va a encontrar con esta constante, porque va a llegar a este 0,01, este 500 de tramo también, ¿cierto? Podría ser esto también, ¿cierto? Y esto también. Listo. Entonces, acá vamos a mantener la constante. Eso es una distribución binomial uniforme. Lo que indicaba anteriormente, ¿cuál es la constante de los dados? Si nosotros nos vamos a mirar acá la gráfica, ¿cierto? La gráfica me muestra el evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, el evento 5 y el evento 6. Y acá me va a mostrar la constante que es 0,16. Si saco un dado, lanzo el dado y me sale el 1, ¿cierto? Pues me va a dar la probabilidad de 0,16. Si lanzo el dado y me cae el número 2, la probabilidad de 0,16. Si lanzo el dado y me cae el 3, la probabilidad del 0,16. Del 4 igualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente hay un 4 y divido del 5 lo mismo, del 6 lo mismo. Entonces va a mantener una constante. Esto es una distribución uniforme. Entonces, si nosotros miramos el ejemplo rápidamente, me dice que la función es constante, o sea que estamos marcando sobre el punto 5, o sea que estamos hablando acá de que la función fx va a ser igual a 5. Esta es la constante. Y que el intervalo, ¿cierto? O sea, que surja de pronto grietas entre el kilómetro 0,5, ¿cierto? Y el kilómetro 1,5. Listo. Entonces, acá, como establecemos la función de densidad, me va a parecer que hay una constante a partir de esto y que yo defino esta constante a partir de esto. Entonces, esta distancia, podemos llamar este intervalo, me puede definir también una función de densidad. Y esto es lo que nosotros llamamos inicialmente una función uniforme. La distribución normal, nos vamos a ir con la segunda distribución. Acá quiero que me pongan mucha atención porque el informe de laboratorio se va a desarrollar a partir de esta distribución, la distribución normal. Cuando nosotros hablamos de la distribución normal y por ende la distribución de probabilidad, siempre aplica variables aleatorias y en este caso esas variables aleatorias siempre van a ser continuas. O sea, cuando hablamos de continuas, significa que podemos utilizar cantidades decimales, ¿cierto? Como la estatura, como los mismos porcentajes, mejor, o los mismos puntos de una prueba, ¿cierto? Que puede quedar en 4,5, 3,5. Esos son variables continuas. Pero también surge la importancia de tener en cuenta que se pueden utilizar variables discretas, ¿cierto? Entonces, es decir, que cuando mencionamos esas variables aleatorias continuas, siempre se van a distribuir normalmente. O sea, que lo que queremos indicar es que los valores comunes toman siempre unas variables que se van a concentrar alrededor de la media y en este caso de la desviación estándar. La distribución normal siempre se va a representar en esta campana que se llama campana de Gauss, lo que es esta partecita. Es lo que me define esa campana de Gauss o lo que también la conocida gráfica, la distribución normal. Bueno, miremos acá un ejemplo, ¿cierto? Nosotros observamos y registramos la estatura de mil mujeres, ¿cierto? En forma aleatoria. Recordemos acá que estamos hablando de forma aleatoria. Y de pronto se aplicó esa encuesta en el parque y en la estación de Transmilenio. Entonces, ese encuestador trazó su gráfica o su distribución normal. ¿Y qué nos permite observar acá? Nos permite establecer una media, ¿cierto? Y esa media puede ser 61,65. Entonces, ahí define la media. O sea, que uno de los elementos importantes de la distribución normal es la media. ¿Listo? Y a partir de esa media significa que pueden ir valores descendiendo, ¿sí? ¿Por qué?
Habrán personas que midan 1,68, habrán otras personas que midan 1,70, otras personas que midan 1,72, otras personas que midan 1,74, que midan 1,76 o que midan 1,80, ¿cierto? Pero, démonos cuenta acá, pero después, ¿qué sucede antes de la media? ¿Sí? Que pueden haber personas que estén por debajo de la media, ¿no? Entonces, hay personas que miden 1,64, que miden 1,62, 1,58, 1,56, 1,54 o puede ser 1,52 y finalmente 1,50. Entonces, eso es lo que me va a definir esos datos se distribuyen normalmente. O sea que hay una simetría entre la parte izquierda, voy a llamarlo acá, y esta parte derecha. Esta parte me va a valer 0,5 y esta parte me va a valer 0,5. ¿Por qué? Porque la sumatoria me debe dar 1 y por lo tanto la distribución normal también es una distribución de probabilidad. Bueno, hay algo puntual frente a lo que es la distribución normal y es cómo calcular esa distribución normal. Matemáticamente, igual muchos matemáticos empezaron a discutir la forma como determinar la distribución normal en un conjunto de datos estadísticos y se genera una función de densidad, ¿cierto? Esa función de densidad, ¿qué sucede? Que me va a establecer una fórmula matemática. Y acá esa de función, aunque no la vamos a utilizar, ya les digo por qué no se utiliza, porque es que eso ya está predeterminado, quiere decir que ya se han calculado algunos valores o los valores a partir de esa función de densidad. Es igual a 1 sobre quién, en este caso sobre la desviación estándar, por la raíz cuadrada de 2pi multiplicada por el valor Euler, ¿cierto? Menos, otra vez, el número de datos menos la media aritmética al cuadrado por 2 veces la desviación estándar. Digamos que esta es la fórmula que debemos tener en cuenta nosotros. Algo importante que no se me puede pasar. Recuerden que hay un elemento fundamental dentro de la distribución normal que es la media. Existe otro elemento que se llama la desviación estándar. La desviación estándar me fija digamos que lo ancho, ¿cierto? Lo ancho de la curva. Y en este caso la distribución o la campana de Gauss. Mientras que la media, pues me va a permitir a mí mirar la posición de la gráfica. Entonces, esos son los dos elementos puntuales que debemos tener nosotros dentro de la distribución. La distribución de los datos, a ver, la distribución de los datos, ¿verdad? Sí, exacto, la distribución de los datos, Diego. Pero recuerde que hay algo importante. Cuando nosotros o en una operación matemática o en una recolección de información queremos determinar esa distribución normal, ¿cierto? Fijamos o ubicamos la media como punto clave, ¿sí? Como punto centro promedio y de ahí podemos ubicar los que están antes de la media y los que están después de la media. Y ahí me puede fijar un elemento importante dentro de un concepto de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se pueden establecer ahí. Bueno, antes de definir la distribución normal es importante, yo quiero ver acá, si nosotros ingresamos, por ejemplo, ustedes pueden ingresar divinamente a Google y ubicar la distribución normal, tabla de distribución normal, perdón, tabla de distribución normal. ¿Listo? Entonces ustedes divinamente pueden ir, les recomiendo que utilicen esta. ¿Por qué no les recomiendo que utilicen esta? Porque hay dos maneras de determinar la distribución normal. Ya las voy a hablar acá, que es la distribución normal exacta y la distribución normal acumulada. Entonces, prefiero mejor que utilicen esta tabla. Entonces, estos resultados, ¿de dónde salen? Estos resultados salen, o todos estos resultados que ustedes ven acá, ¿sí? Ven acá, salen de esta fórmula.
¿sí? Entonces, por eso les indico que ya está predeterminado, o sea, ya los otros matemáticos nos hicieron el favor de resolvernos todo lo que nosotros deseamos y nos los colocaron, nos los plasmaron acá en esta tabla. ¿Listo? Entonces, acá va a estar el valor Z y acá está lo que es definido dentro del alcance del valor Z como tal. Dígame, Diego, dígame, por favor. Escríbame ahí si quiere por el chat, Diego, la duda que tiene. Entonces, a partir de ahí, sí nos toca emplear una formulita pequeña. ¿Por qué? Voy a salirme de acá y voy a entrar a otro país para poder explicar. Entonces, voy a mirar acá fácilmente. Sí, es la estándar, Diego, sí, correcto, la estándar. La que le recomiendo que utilicen es mucho esta, ¿sí? Esta tablita. La distribución, me voy a volver un poquitico esta, la normal estándar. Vuelvo y le repito porque ahí podemos definir los valores eh, mm, acumulados. La otra distribución no sirve, o sea, yo no hablo que la otra tabla no me sirva, pero esa tabla me sirve mucho más para las distribuciones normales exactas. Pero hay una herramienta importante y la herramienta importante es el Excel. O sea, no necesitamos tampoco irnos a Google y busque la tabla para saber. No, nos vamos al Excel y calculamos la distribución normal. ¿Listo? Bueno, entonces voy a irme acá a algo importante. Y es que cuando nosotros hablamos de esta distribución normal, sí, ya tenemos nuestra fórmula predeterminada, pero hay una fórmula que sí tenemos que emplear, es muy fácil, y es determinar el valor Z. ¿Cómo calculamos ese valor Z? Ese valor Z se define a partir de qué? Que va a ser igual, ¿cierto? A el número de datos que me determina, ¿cierto? Que se puede determinar, la distribución normal o lo que tiene el conjunto de datos, menos, ojo por favor, aquí es importante, menos el promedio, ¿cierto? Mu. Pero lo dividimos con quién. Ese promedio resulta siendo la media. ¿Con quién? En este caso, con la desviación estándar. Esta fórmula, Diego, sí debemos utilizarla o emplearla. ¿Listo? Si queremos hacer ejercicios manuales, ¿no? ¿Por qué? Pues ya nos vamos ahorita a hacer ejercicios prácticos, se van a dar cuenta que no necesitamos tanto la fórmula, simplemente conocerla y manipularla nada más. Pero acá me surge otras dos cositas importantes que quiero hablar y es la distribución de normal, ¿cierto? Esa distribución normal, pero acumulada. Entonces tiene tres puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? El primero, voy a hablar de una probabilidad, o por favor, siempre voy a marcar en distribución normal Z, cuando Z, ojo, Z es menor o igual que A. Listo. ¿Qué sucede acá? Pues que no necesito hacer una aplicación, sino simplemente utilizar mi tabla de distribución normal, ¿cierto? Entonces acá aparece la probabilidad de que Z sea menor o igual que A. Listo. Primera regla dentro de la normal acumulada. Segunda regla, la probabilidad cuando ¿qué? Cuando el valor de Z es mayor o igual a A. Aquí voy a hablar de mayor o igual, no va aparte si es mayor o aparte si es mayor o igual o aparte si es menor o igual o aparte si es mayor. Manejar lo mismo. Entonces aquí no se me vayan a confundir, por favor, si es mayor o igual o si es mayor. Aplican la misma fórmula. Entonces, esto es igual a ¿qué? Aquí voy a indicar que es la probabilidad, o en este caso, perdón, 1, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué el 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a A. 1, porque recordemos que va a ser mayor, o sea, va a tomar valores después de A y que la distribución normal es una distribución de probabilidad y por lo tanto el máximo valor es 1, ¿cierto? O el 100%. Y la tercera condición, ¿cuál es la tercera condición? Entonces me va a indicar que si yo tengo el valor de que A va a ser menor o igual que Z, ¿cierto?
que Z, pero ese Z va a ser menor o igual que B. O sea que aquí hay algo importante y es establecer unas palabras clave. Ya les voy a indicar qué palabras clave podemos tener en cuenta acá. Entonces, ¿cómo resolvemos? Acá sencillamente va a ser igual a la probabilidad de que Z, ojo por favor, sea menor o igual a B, ¿cierto? Pero le vamos a restar la probabilidad de que Z sea menor o igual a A. ¿Listo? Y esas son las tres condiciones que nosotros debemos tener en cuenta dentro de las distribuciones normales. Hay algo importante frente a la distribución normal acumulada, ¿no? Y es tener en las palabras clave. ¿Por qué? Porque acá podemos hablar de menor, ¿cierto? Inferior. Acá podemos hablar de, podemos hablar de, se me pasó la palabrita que tenía. Podemos hablar divinamente mayor o igual, puede ser mayor, sí, mayor, lo tenía. Mayor puede ser también por lo menos. Puede ser también, a ver, de pronto otro, al menos también puede caer ahí. ¿Listo? Ahora, acá dentro de esta parte, palabras claves de un ejercicio puede ser entre, siempre. ¿Listo? Entre. Sí, normalmente va a ser entre para las palabras clave para identificarlas dentro de un problema. ¿Listo? Bueno. Vamos a irnos con este primer ejemplo. Pónganme por favor mucha atención. Bueno, yo quiero acá, voy a abrir otra partecita, no voy a borrar todavía ese Paint porque lo necesito un poquito, pero sí voy a abrir otro. Y quiero llevarme el ejercicio para allá, para ese de acá. Listo. Entonces, dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal. Ya nos están hablando que es una distribución normal, con una media de 23 grados y la desviación típica de 5 grados. Calcular el número de días del mes en que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27. Listo. Ya nos vamos a la tercera condición, ¿cierto? O sea, estaríamos hablando de esta parte, de esta condición. Entonces vamos ahora sí a resolverlo. Acá ya sabemos que hay me perdió el lapicito, hay una media de 23 grados, ¿cierto? Hay también una desviación que son los dos importantes de 5 grados. Y vienen los datos, ¿cierto? O sea que el primer dato es de 21 grados, y el segundo dato es de 27 datos. De 27 grados. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar acá la condición. Vamos a indicar que la probabilidad de que 21, ¿cierto?, sea menor o igual que Z, pero Z sea menor o igual que 27. O sea, en pocas palabras, ¿sí? Voy a colocarlo en rojito. Este va a ser A y este va a ser B. Listo. Entonces vamos a aplicar la regla. Yo les recomiendo que lo hagamos por separado. ¿Listo? Ahorita vamos a utilizar el Excel para hacer ese ejercicio también. Entonces, por separado me quedaría inicialmente el primero, ¿no? Ya.
Entonces vamos a indicar acá el valor de la tipificadora Z va a ser igual al número de datos menos el promedio por la desviación estándar. Listo. ¿Cuál es el número de datos? Ah, mírenlo. O sea, 21. Menos. ¿Cuál es el promedio? El promedio me están indicando que es 23. ¿Y cuál es la desviación estándar? Entonces me están indicando que la desviación estándar es 5. Y entonces me voy a ir acá. 21, ¿cierto? 21 menos 23 me da menos 2, ojo, menos 2 sobre 5. Y voy a hacer la división. 2 dividido en 5. Eso me da 0,4. O sea, en este caso, menos 0,4. Listo. Entonces, acá podríamos fácilmente determinar que en este caso, todavía no es la respuesta, ¿no? Pero sí podríamos hablar de que hay una diferencia dentro de esos primeros datos. Entonces yo quiero, por ejemplo, ir a buscar, ¿sí? Entonces ese 0,4, ¿cierto? Ese menos 0,4, perdón, porque recordemos que ahí no podríamos hablar de un porcentaje, ese 0,4, que es el valor de Z, me voy a ir a buscarlo. ¿Y a dónde lo voy a buscar? En la tabla. Entonces 0,4. Negativo, ¿no? Y mírelo acá. Entonces, ¿cuánto es ese 0,4? Me da 0,3446. Entonces, acá, perdón, me daría, que se me hizo, me daría, esto sería igual, ¿cierto? Sería igual a 0,3446. Y ahora sí, aquí podría indicar que el 34,46% tiene alturas máximas de 21 grados, ¿cierto? Pero no necesitan ese entre. Ahora voy a hacer la otra, lo mismo, Z, ¿cierto? Entonces va a ser el número de datos, que en este caso sería 27, menos ¿quién? Menos el promedio, que sería 23, dividido por la desviación, que sería 5. Y acá nos daría, esto es igual a 4, dividido en 5, ¿cierto? Vamos a dividir, creo que me da 0,8 si no me equivoco. Sí, 0,8. Positivo, 0,8. Entonces, Z sería igual a 0,8. Sí corresponden, Diego, pero lo que pasa es que esos datos bajo la curva es de la función inicial que explicaba, correcto. O sea, eso es bajo la curva, o sea, esos son los datos que nosotros tenemos para poder determinar las probabilidades de una distribución normal, o sea, a partir de esa tabla de distribución. ¿Listo? Entonces, esos datos corresponden precisamente a los datos bajo la curva. Entonces acá me voy a la tabla, ¿cierto? Y ya voy a buscar 0,8, positivo 0,8. Entonces acá me da 0,78, en este caso 0,7881. O sea que acá es 0,7881. Listo. Y ahora sí, restamos, porque recuerden que aquí hay una diferencia. Recuerden esta partecita que yo les decía que esto restamos B menos A. Entonces, en ese orden de ideas me va a quedar la probabilidad, bueno, aquí como para no gastar tiempo, simplemente la probabilidad de estas dos condiciones, pero lo voy a hacer dentro del ejercicio. Entonces, la probabilidad de que A, o en este caso 21, ¿cierto?, sea menor o igual que X y que Z, y Z sea menor o igual a 27.
Entonces, acá vamos a hacer la diferencia, que me queda, recordemos acá, es importante, que sería Z menor o igual que 27, ¿cierto? Menos la probabilidad de que Z menor o igual que 21. Entonces, 27 me da 0,78 menos 0,34. Igual. Y hacemos la resta. 78, 1 menos 0,3446. Listo, me da 0,43. 0,4364. Listo. O sea, que significa que el 43,64% esperan alcanzar temperaturas máximas entre 21 y 27 grados. ¿Listo? Eso es. Pero hay algo importante y es que me están indicando calcular el número de días, Entonces me voy a un punto que dice valor esperado. Y ese valor esperado vamos a determinarlo a partir de la probabilidad por el número de días, ¿cierto? ¿La probabilidad de cuál es? En este caso, 0,43. Esa sería la probabilidad dentro de ese intervalo. Vamos a indicar que los días son 30 días. Vamos a asumir que de 30 días. Listo. Entonces multiplicamos acá fácilmente por 30. Y eso equivale a 13,092. A 13,092. Pues dejémoslo en 13. Quiere decir que 13 días de mes X se esperan alcanzar una máxima, temperatura entre 21 y 27 grados. O sea, en el día 13 se espera alcanzar esas temperaturas entre 21 y 27 grados. Entonces, démonos cuenta que hemos determinado acá lo que es la desviación estándar. Pero miremoslo ahora en Excel. Yo quiero mirar acá, yo voy a habilitar aquí un Excel. Listo, entonces yo quiero sencillamente, o bueno, voy a hacerlo acá en una plantilla que les cargué el informe laboratorio, ¿sí? Entonces acá voy a borrar esto, voy a borrar, pero es que este cursor me está molestando hoy. Listo, entonces acá me va a aparecer lo que es, en este caso, la media, ¿cierto? La media serían 23, el número de datos, bueno, aquí vamos a hablar inicialmente de acá, se me pasó acá 23, sí. En este caso, la media es aquí arriba, el promedio acá, que sería en este caso la desviación estándar, perdón. Me devuelvo aquí el ejercicio a 5, ¿cierto? A 5. ¿Y qué sucede? Que acá me voy a ubicar el valor de 21 grados. ¿Listo? Perdón, aquí es el número. Bueno, este no es necesario, pero este sí, 21 grados. Listo. Entonces, des en cuenta que el valor Z, si lo vio que el valor Z nos da ahí negativo 0,4 y acá nos da 0,4. ¿Listo? Entonces, estamos utilizando el Excel. Ahora, yo puedo hacerlo también de otra forma rápida. Igual chip, igual distribución normal. Entonces, lo podemos ir. Distribución. Voy a bajar acá. Normal. Listo. Y entonces acá me piden que la media, perdón, el dato, la media, la desviación estándar y el acumulado. ¿Cierto? Entonces, en este caso, voy a colocar el dato que serían 21, ¿cierto? Voy a colocar la media que serían 23, voy a colocar la desviación que sería 5 y en este caso el dato sería verdadero porque es acumulado, ¿cierto? Porque estamos hablando de, cuando es acumulado significa que hablamos de menor o mayor. Y acá me da 0,34, ¿cierto? Que en este caso, des en cuenta que ya nos da esta partecita, o sea, nos saltamos el valor Z, ¿sí?
aquí miramos en el otro ejercicio lo que es el valor Z y los valores, ¿cierto? La distancia en este caso del PZ. ¿Qué es todo lo que hay que tener en cuenta? ¿Listo? Entonces es importante visualizarlo ahí. Y acá voy a calcular el otro distribución, perdón, se me fue sin el chip, distribución normal. El número de datos sería 27, punto y coma. La media es igual, 23. La desviación lo mismo y el acumulado lo mismo. Listo. Ya nos da 78. Entonces lo que hago es tomar la diferencia entre 78 menos 34. Y me da un 44.35%. ¿Listo? Más cercano a este 33.64. Lo que pasa es que allá estás manejando todos los decimales. Nosotros, en este caso, no estoy manejando todos los decimales. Listo. Bueno, miremos otro ejemplo rápidamente y continuamos. Dice que los estudios dactiloscópicos, una importante característica cuantitativa es que el número de surcos para los dedos de un individuo, ¿cierto? Perdón, una característica es el número de total de surcos para los dedos de un individuo. Supóngase que el número de totales de surcos de las personas o los individuos de cierta población están distribuidos en forma aproximadamente normal, con una media de 140 y una desviación estándar de 50. Encuentre la probabilidad que un individuo seleccionado al azar de dicha población tenga un número de surcos. Entonces acá voy a hacer estos dos prácticamente son lo que expliqué, voy a hacer estos dos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá esta parte. Esto no lo voy a utilizar, pero sí voy a generar otro. Si me deja copiar, creo que no me lo dejo copiar. Bueno, listo. Vamos a ver si acá nos alcanza. Entonces, yo voy acá en esta partecita a utilizar solamente, voy a resolver estos dos. Estos dos. ¿Listo? Entonces, acá voy a utilizar el color azul oscurito. Dice que en esos estudios dactiloscópicos, ¿cierto? De una importante característica cuantitativa que el número total de surcos para los 10 dedos en individuos, ¿cierto? Supóngase que el total de los surcos de los individuos de cierta población están distribuidos normalmente con una media de 140. Entonces voy a hacer aquí que la media es de 140. Una desviación estándar de 50. Listo. Entonces encuentra la probabilidad. Primero, la probabilidad de 200 o más. De 200 o más. ¿Sí? Entonces acá voy a mirar que en este caso la probabilidad, ojo, de que Z sea mayor o igual a 200. Listo. Y ahí calculamos. Listo. Entonces, acá viene la fórmula que es importante tener en cuenta que es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 200. Listo. Entonces, acá vamos a calcular esa probabilidad, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí directo, que Z sea mayor o igual a ¿quién? Al número de datos, o sea, X menos el promedio dividido por la desviación estándar. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1 menos ¿quién? La probabilidad en este caso, ya veníamos estableciéndolo, de que Z, o mejor, dejémoslo acá directo, viene siendo número de datos menos el promedio por la desviación. Listo. Entonces, muy sencillo. Acá vamos a mirar que es 200, ¿cierto? Entonces, 200 datos
menos el promedio, en este caso la media, que sería 140, y lo dividimos por la desviación estándar, que en este caso viene siendo 50. Listo. Entonces ahí serían 60, ¿cierto? Porque automáticamente 200 menos 140 me haría 60 y lo dividimos en 50, me haría 1,2. 1,2, ojo por favor acá, 1,2. Ese 1,2 es el valor de Z, ¿cierto? Entonces me voy a la tablita y voy a buscar el 1,2. Y el 1,2 me da exactamente 0,8849. Entonces acá tenemos que hacer lo siguiente, ¿cierto? O sea que esto equivale, esta partecita, si nosotros vamos a la tabla, equivale a 0, volvamos otra vez, 8849. Listo. O sea que en este caso, lo que vamos a hacer acá es tomar 1 menos ese valor, y en este caso 0,88, ¿cierto? 49. Listo. Y restamos. Al restar, entonces nos va a dar, tomamos la diferencia, 1 menos 0,8849. Nos daría 0,11. O sea, quiere decir que nos daría el 11,51% de que el número de la población de dichas o de dicha población, ¿cierto? Está en el 11,51%. Listo. Miremoslo acá en Excel. Entonces yo voy a borrar acá esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Listo, entonces aquí me va a cambiar algo interesante. Entonces acá viene a colocar A aquí como X para que no se me pierdan, ¿cierto? N es la muestra, no, esa no la necesito colocar. Si la quiero colocar, la coloco, si no, no. Entonces aquí N viene siendo 200, ¿cierto? Luego la media viene siendo 40, la desviación estándar 50. Listo. Y aquí me da exactamente el valor. Mírelo acá. Mire la diferencia acá, ¿sí ve? 0,88, lo que nos dio acá. 0,88. Pero eso se lo resto a la unidad, ¿sí? Y me da, en este caso, 0,1150. Quiere decir que el 11,5% se establecen con más de 200. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, Diego, hasta este momento. Bueno, sigamos entonces. Viene la otra distribución, que esta distribución es, bueno, entonces me iba un momentico acá, perdón, me devuelvo un momento, Diego, y es que en esta distribución normal es la que ustedes tienen en su actividad estadística. Entonces yo me voy a ir a la asignatura acá un momento, permítame, me voy a la asignatura, ¿sí? Y en esto me voy a ir a módulos, y en módulos me voy a encontrar acá con esta partecita. ¿De qué? Entonces acá voy a mirar la actividad número 1, informe de laboratorio. Sin embargo, voy a cerrar esto, que no me agrande tanto esta parte. Informe de laboratorio. Entonces, ¿qué me está diciendo el informe de laboratorio? Distribución normal de aplicaciones en Excel. Entonces, acá está las competencias. Entonces, aquí seleccione 2 situaciones, problemas de los libros de base de datos de la universidad. Listo. Entonces, ahora, no necesariamente, pero lo importante es que se invita a que seleccionen esos dos problemas, ¿cierto? De la base de datos de la universidad. Yo les recomiendo que siempre deben ingresar acá. Entonces, ustedes se van a la biblioteca virtual, ¿sí? Y miran, se van hacia esta parte. Aquí está el micrositio, pero ustedes no pueden ingresar acá, sino bajan y se van a encontrar con esta base de datos. Esta base de datos es la que trabajamos nosotros. Entonces, ustedes pueden ingresar,
divinamente. Vamos a mirar a ver si hay alguna estadística inferencial que nos permita sacar ejercicios. Sin embargo, también hay unas estadísticas también que nos ayudan muchísimo. Bueno, miremos acá esta estadística. Miremos esta. A mí me gusta mirar esta. ¿Para dónde me fui? Regáleme un segundo que quiero que me devuelvo. Mejor miremos acá esta. Demos la última. Listo, ahora sí. A ver. ¿Listo? Ah, no, Diego, perfecto. E importante, Diego, referencia los datos, ¿listo? Listo, referencia los datos y puede hacer su proceso y calcula, toma dos situaciones. Entonces, genera dos situaciones, porque me salí de ahí, dos situaciones, y esas dos situaciones, ¿qué va a hacer? Pues va a calcular lo que es la distribución normal a partir de la herramienta Shell, o sea, lo que estaba explicando acá. Entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente ingresan. Luego, después de generar estos datos, ¿cierto? Van a elaborar el informe de laboratorio. ¿Y qué es el informe de laboratorio? Entonces, ustedes, si vienen acá, bueno, me estoy adelantando un poquito. Bueno, ya lo explico. Voy a terminar la temática mejor y explico lo del informe de laboratorio. Entonces, para no estar enredándonos en una parte y luego en otra. Entonces, ya sabemos dónde tenemos que buscar las situaciones y qué herramienta, o sea, el Excel, que debemos utilizar nosotros. Y acá, entonces voy a mirar lo que es la distribución normal, en la distribución binomial. Recordemos que la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, pero también esa distribución nos permite, es muy amiga de la distribución normal. Y por lo tanto, cuando hablamos de esa distribución binomial, pues hablamos de que hay unas probabilidades de éxito, hay unas probabilidades de fracasos a partir de un número de ensayos, ¿cierto? De un número de eventos, de ensayos que se establecen. Y por lo tanto, también se tiene que tener en cuenta que ese número de ensayos, pues hay un número de sucesos que representan ese número de ensayos o número de éxitos. Y se establece la fórmula matemática donde dice que la probabilidad de X es igual a la combinada de el número de ensayos por el número de éxitos multiplicada por P. ¿Quién es P en este caso? La probabilidad de éxito, ¿cierto? ¿Elevada a quién? Al número de éxitos, que es X, y viene acá Q, que en este caso va a ser la probabilidad de fracaso, y elevada a quién? Al número de ensayos menos el número de éxitos. Esa es la fórmula matemática o la fórmula de distribución o la función de densidad que me permite determinar la distribución binomial. Pero acá fácilmente, bueno, vamos a hacer este ejercicio rápidamente que siempre nos llevamos tiempito. Voy a cerrar acá esta y voy a abrir otra. Listo, entonces voy a copiar esto. Se me va a copiar esto. No me deja copiar todo. Bueno, me gusta explicarlo acá. Listo. Entonces acá, es que las tengo separadas las preguntas. ¿Qué pasó? Bueno, ya ahorita la traemos. Entonces dice que en una población grande, el 16% de los miembros, ojo, el 16% de los miembros son zurdos. En una muestra al azar de diez, ¿cierto? O sea, 10 personas, ¿cierto? Encuentre la probabilidad que exactamente dos de ellos sean zurdos, dos, ¿cierto? Entonces aquí voy a hablar de que la probabilidad de que exactamente, o sea, X, aquí ya no voy a llamar Z, sino X sea igual a 2, ¿listo? Y establecemos la fórmula. Entonces voy a sacar los datos. Entonces aquí me dice que la probabilidad de éxito va a ser el 16%, que eso equivale al 0,16.
Por lo tanto, aquí hay importante que indicar que la probabilidad de fracaso, que es Q, viene siendo igual a 1 menos la probabilidad de éxito. O sea que viene siendo 1, ¿cierto? O en este caso menos 0,16 o 100% menos 0,16. Entonces voy a utilizar acá rápidamente 1 menos 0,16 me da 0,84, o sea que exactamente hay una probabilidad de fracaso bastante grande, porque esto va a ser igual a 0,84. Listo. Bueno, listo. Ahora viene N. N es el número de ensayos, entonces dice que se toma al azar una muestra, ¿cierto? De 10 personas, o sea, ese va a ser el número de ensayos. Y ahora el número de éxitos, dice que ahora determine la probabilidad que exactamente dos, o sea, dos de esos 10, de esas 10 personas sean zurdas. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí ya por ser, o sea, por lo que estamos hablando de una probabilidad, significa que hay una distribución de binomial. Entonces, vamos a calcular que la probabilidad de que X exactamente 2 va a ser igual a ¿quién? Entonces, a la combinada del número de éxitos, perdón, el número de ensayos por el número de éxitos multiplicado por ¿quién? La probabilidad, ¿cierto? De éxito elevado al número de éxitos por la probabilidad de fracaso elevada al número de ensayos menos el número de éxitos. Listo. Entonces acá lo voy a hacer igual. Entonces aquí la combinada va a ser 10 sobre 2, ¿cierto? ¿Por quién? Aquí la probabilidad de éxito va a ser 0,16 elevado a quién. En este caso, a el número de éxitos que sería 2 por Q, que Q viene siendo la probabilidad de fracaso de 0,84, ¿cierto? Elevado a quién? A la n-1, o sea, en este caso a 10 menos 2, o sea que es igual a 8, ¿cierto? Entonces acá voy a borrar y voy a dejar de una vez el 8. Listo. Y ustedes ahí sacan su calculadora. Voy a sacar la combinada de 10. Esta combinada, recuerden que esta combinada está basada a partir, bueno, la podemos sacar en Excel rápidamente. Chip igual combinada del número 10, número 2, 55. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora acá? Viene 0,16 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces acá, sencillamente, como 16, bueno, acá perdón porque esta calculadora, listo, se me pateó, que se me hizo, listo. Entonces 0,16 aquí elevado a la 2, cierro mi paréntesis, igual, me da 0,0256. ¿Por quién? Entonces lo mismo, entonces me devuelvo ahora 0,84 elevado a la 8. Cerramos igual. Y eso me da 0,2478. Bueno, hay más decimales. Y multiplicamos por 0,0256 por 55. Listo. Y me da un 34, perdón, acá voy a dejarlo en decimal, me da el resultado 0,3490. O sea, quiere decir que me da un 34,90%, que exactamente 2 de los 10 sean zurdos. Miremoslo en Excel rápidamente. O sea, como para mirar este acá. Entonces lo mismo, chip igual, bueno, miremoslo acá.
Acá está, aunque en el ejemplo no van ustedes a utilizar, vemos que de pronto bueno, aquí dice en este caso, esta distribución binomial, sino que van a ampliar la otra, solamente la distribución normal. Por eso entonces no voy a, perdón acá que se me fue. Cierro acá. Entonces chip igual distribución binomial punto. Viene el número de éxitos, que en este caso viene siendo 2, punto y coma. El número de ensayos, que son 10, punto y coma. La probabilidad de éxito, que en este caso viene siendo 0,16, punto y coma. Y como es exactamente, le vamos a dar falso. Nos da 0,28. Faltó en algunos, debe ser por decimales. Acá como solamente estoy utilizando 2, por eso pronto disminuyó muchísimo. Tendríamos que pronto verificar especialmente la combinada o el exponencial como tal. Bueno, y acá pues lo único que hacemos es diferenciarlo, ya no lo ponemos igual o en este caso falso, sino verdadero para que nos dé el valor, porque me está indicando que menor que 2. La distribución exponencial, nos sabrá que la distribución exponencial pues, es equivalente a una parte continua de distribución geométrica discreta, o sea, especialmente lo que son las distribuciones geométricas, y que por ende las variables aleatorias exponenciales siempre están fijadas a partir del tiempo, ¿cierto? Entonces, donde ese tiempo se establece como un valor lambda, que es importante tener en cuenta que ese lambda pues es el número de llegadas independientes en una unidad de tiempo establecido, ¿no? Siempre va a ser 1. Y 2, que esa distribución siempre se va a representar como es exponencial, vamos a utilizar lo que es el valor Euler para esa presentación. Y aquí pues hay 3 fórmulas matemáticas que debemos tener en cuenta. La primera condición, cuando la probabilidad de que el tiempo, ¿cierto?, sea menor o igual a ese tiempo inicial, o sea, el tiempo, a ese tiempo de ensayo. Acá este tiempo, ¿cierto?, sea mayor que ese tiempo y por ende pues siempre se va a establecer como 1. Recordemos que 1 va a ser el complemento, en este caso, porque son todas distribuciones de probabilidad. Y por ende siempre se va a establecer 1 menos esa probabilidad, pero acá resulta la fórmula, o sea que la fórmula que nosotros vamos a ampliar cuando me estén fijando esta expresión matemática va a ser esto, ¿cierto? Cuando me estén fijando esta expresión matemática, pues va a ser esta solita, y cuando me estén fijando esa expresión matemática, que me estén dando un entre, entonces vamos a utilizar esta expresión matemática, ¿cierto? Que es el número exponencial Euler. Recordemos que esa letra lambda griega significa el promedio de llegadas o promedio de llegadas en una unidad de tiempo, promedio de llegadas en una unidad de tiempo. Miremos acá fácilmente, miremos este ejemplo y nos vamos a mirar lo de la actividad. Entonces dice que el tiempo que se dedica a atender el público en un mostrador de información de una biblioteca puede representarse por el medio de una distribución exponencial que tiene tiempo medio de atención de 5 minutos. El tiempo medio de atención es 5 minutos, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad del tiempo de atención que sea más de 10 minutos? Más de 10 minutos. Entonces aquí voy a hacer lo mismo que hice con esta parte. Entonces acá, aquí hay algo interesante y es que nosotros tenemos que mirar esta fórmula. Entonces acá nos vamos a centrar en la primera fórmula, perdón, vamos a mirar aquí la pregunta porque ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo de atención al público sea más de 10 minutos? Entonces vamos a establecer la condición de que la probabilidad de que el tiempo
sea mayor o igual a ¿quién? O sea, ¿cuál es la probabilidad que ese tiempo sea mayor o igual a t? O sea, a los 10 minutos, ¿cierto? En este caso, la probabilidad de que ese tiempo sea mayor o igual a 10 minutos. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a utilizar que esto es igual, si nosotros nos vamos a la parte exponencial, va a ser igual a 1, ¿cierto? 1 menos ¿quién? Ay, ay, ay. 1 menos, ¿cierto? Entonces vamos a establecer la probabilidad de que de la función, acá se me, se me fue, la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual a este tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser igual a el Euler menos el promedio de tiempos, o sea, el andar por ese tiempo. ¿Listo? Que es importante tener en cuenta esta fórmula. ¿Listo? Pero ojo acá con este número 1. Pero ya se ha restado y está la expresión matemática. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a resolver el ejercicio. Entonces dice que se ha dedicado un tiempo, entonces acá tenemos que mirar que para resolver digamos que esta pregunta es importante tener en cuenta quién es Landar, ¿cierto? Y podemos determinar acá que Landar va a ser Landar, en este caso va a ser 1 dividido por ese tiempo promedio. O sea que en ese caso vamos a dividir 1 dividido en los 5 minutos que nos están indicando que hay 5 minutos de atención frente a ese tiempo. O sea que podríamos indicar que acá, si nosotros lo dividimos, 1 dividido en 5 nos da 0,2. Ese sería Landar, este sería el valor de Landar, que sería el promedio de tiempo. Listo, entonces vamos ahora sí a calcular. Vemos que la probabilidad de que el tiempo, en este caso, el tiempo sea mayor que 10, ¿cierto? Más de 10, pues va a ser igual a ¿quién? A Euler, que en este caso va a ser 2,7182 elevado a ¿quién? A menos Landar. Landar es 0,2, ¿cierto? ¿Y por quién? Entonces, ¿por quién va a utilizarse esa expresión? ¿Cierto? Por los 10 minutos, ¿cierto? Porque estamos hablando más de 10 minutos. Entonces, la probabilidad de que el tiempo, a mayor a 10, va a ser igual a 2,7182 elevado a menos 0,2 por 10 me daría 2, o sea, menos 2 positivo. Listo. Aquí hay una fracción entera, perdón, una fracción, sí, un decimal con un exponente negativo. ¿Y qué sucede ahí? Pues eso lo debemos convertir en un exponente positivo. O sea que esto va a ser igual a 1 dividido en 2,7182, ¿cierto? ¿Y cuánto nos daría eso? Entonces acá sencillamente voy a dividir, pero ojo acá que es importante que recuerden que esta parte se le coloca su exponente. O sea que es 1 dividido, voy ahora otra vez a utilizar mi calculadora. Acá voy a salirme acá esta calculadora, listo. Entonces 2,7182 elevado a la 2. Cierro. Listo. Y eso equivale a 7, ¿cierto? 38,86. Bueno, voy a dejarlo con esos 4 decimales. Y ahora sí hago la división de 1 dividido en 7,3886. Listo. Y eso me da 0,1353. 0,1353. Perdón, 0,1353. ¿Qué significa acá? Que pues, equivale que la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea más de 10 minutos es del 13,5%. Y hemos utilizado lo que es la llamada distribución exponencial.
Bueno, entonces ahora sí me voy a irme a lo que es la parte de la actividad, lo que estaba explicando. Recuerden, por favor, que es importante acá bajar estos dos elementos, que es la guía del informe laboratorio, o sea, el paso a paso y el formato. En donde ustedes van, ¿qué es lo que van a hacer? Dice procedimiento de la plantilla de Excel, enlace de video explicando. Entonces, lo que ustedes van a hacer es su informe laboratorio y van a explicar ese informe laboratorio y lo van a grabar, ¿sí? No máximo 3 minutos, 4 minutos. Y eso, el enlace es el que me van a subir dándome la explicación de cómo hicieron el ejercicio y lo colocaron en el informe de laboratorio. O sea, quiere decir que acá, por ejemplo, yo voy a hacer aquí mi ejercicio, entonces yo coloqué aquí mi informe de laboratorio, mi nombre, Fernando Torres, mi programa, ¿cierto? El objetivo, un solo objetivo o dos máximo. Los materiales, ¿qué materiales utilizó? Entonces el computador, utilicé la calculadora, utilicé el Excel, ¿cierto? Y el marco teórico, en este caso el marco teórico, entonces acá ustedes van explicando, el marco teórico es tanto porque voy a hablar de las distribuciones de probabilidades continuas, que son una argumentación pequeña y propia suya, pero también se pueden asociar de algunos autores que hablen de las distribuciones de probabilidades. ¿A dónde van? Pues van a la base de datos de la universidad y hay varias estadísticas que hablan de ese tema. El procedimiento, entonces, ¿cuál es el paso? Entonces, cómo se calcula en la situación 1 que marca, entonces tomamos la situación 1 y cómo se calcula la situación 2 y cómo se calcula, y acá son los resultados de esas dos situaciones. ¿Listo? Entonces presenta los resultados de esas situaciones y las conclusiones de esas dos situaciones. Aquí las conclusiones del informe laboratorio. Y acá van a colocar algo importante que es más una aplicabilidad de profesional sobre la práctica realizada. ¿Qué significa? Hacer como una relación dentro de su programa que es tan factible o la necesidad de poderlo utilizar o cómo utilizar esas distribuciones de probabilidades continuas en su formación. Ese es todo el informe de laboratorio. Entonces recuerden, estimados estudiosos, que lo que van a hacer ustedes es tomar dos situaciones de la base de datos, ¿cierto? Resuelven su ejercicio, graban cómo resuelven el ejercicio, o sea, cómo desarrollan el informe de laboratorio, y lo que me envían a mí es el enlace del video. Bueno, no sé si Diego tenga alguna pregunta hasta acá. No, Diego. El Excel solamente es para que ustedes desarrollen las operaciones, ¿listo? No necesitan subirme en el Excel, no. Por ejemplo, si ustedes, yo hice acá, entonces yo lo que hice acá fue calcular, le voy a tomar acá un pantallazo en mis resultados, ¿cierto? Entonces acá dice, calculé mi primera situación, fue el ejemplo número 1, entonces me voy al informe de laboratorio y copio, si ve corto, y me voy a los resultados y pego la gráfica, ¿listo? Bien bonita, y hago el proceso, ¿cierto? Porque el análisis, pues la explicación de eso. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente cortando. El Excel, ¿qué les va a ayudar? Pues a resolver los ejercicios, ¿no? Eso es el Excel, o sea, el manejo del Excel le va a permitir para calcular el ejercicio, pero no necesitan subirme, por favor, vuelvo y repito, lo que me dan a mí a subir es el enlace del video, porque yo ingreso al enlace, observo el video y los observo a ustedes cómo me están explicando o la explicación de cómo elaboraron ustedes ese primer informe laboratorio. ¿Listo? Exacto. O sea, el video es explicando cómo elaboran el informe laboratorio, cómo lo hicieron. Entonces, está. Ahora, si de pronto surge la necesidad de que abran el Excel y me lo expliquen, no hay ningún problema, pero no me van a subir a la página, o sea, el archivo de Excel. No es necesario. ¿Listo, Diego? Bueno, entonces con esto pues voy a finalizar mi sesión sincrónica por el día de hoy. Recuerden que esta sesión sincrónica pues va a ser guardada, por eso utilicé esta plataforma. Yo la guardo y luego digamos que la descargo, la subo a mi canal de YouTube y luego les envío el enlace para que tengan en cuenta eso para los demás estudiosos que no se pueden conectar. Entonces, muchas gracias, Diego, por estar conectado el día de hoy. Nos estaremos viendo en el próximo encuentro sincrónico, que es el día,
Ya miro acá mis sesiones sincrónicas de estadística inferencial el día 23 de septiembre. ¿Listo? Entonces recuerden que estamos en la actividad número 1, que es el informe de laboratorio sobre distribuciones de probabilidades continuas, que cierra el día 14, el día 14 de septiembre, acuérdense, en el día lunes, 11 de la noche. Entonces, una feliz tarde y nos veremos en el encuentro número 2.